la predicación se llama El poder de la oración por otros. Hemos estado viendo que la necesidad de buscar a Dios y la necesidad de convivir con otros creyentes, con otros cristianos, la necesidad de ir a una iglesia. Este, entonces hoy vamos a tocar el tema del poder que tenemos nosotros al orar por otros y de la importancia de que otras personas oren por ti. Es un poder impresionante. Entonces prepara tu libreta, tu celular, tu Biblia y vamos a orar para arrancar esta predicación. Padre, ponemos en tus manos esta predicación, sé tú hablándonos, sé tú enseñándonos, sé tú mostrándonos, Señor, cómo hacer las cosas de una manera correcta, o darnos el poder para ejecutar, para aplicar cada cosa que aprendamos, Señor. Quita toda distracción, todo lo que impida que esta palabra llegue a nuestros corazones y dé fruto. Permítenos recibir todo lo que tengas hoy para nosotros y podamos compartirlos con otros. Quita todo egoísmo en nuestras vidas, perdona nuestros pecados, nuestras maldades. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor, en Cristo Jesús, Espíritu Santo, Jesús. Amén. Entonces, este, una pregunta que luego nos podemos hacer y yo luego me he hecho, ¿qué está haciendo Jesús ahorita? ¿Qué hace en el cielo? ¿Estará viendo series? ¿Usarán tapabocas? Que oye, no usan tapabocas, ¿no? ¿Qué estarán haciendo? Miren, no sé a grandes rasgos qué está haciendo. La Biblia no describe todo lo que está haciendo, pero sí hay algo que estoy seguro y que la Biblia sí dice que Jesús está haciendo en el cielo. Y eso viene en Romanos 8:34. Oye, oigan bien lo que dice. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, Él también resucitó. Dice que Jesús murió y ya resucitó. Está hablando de Jesús ya en el cielo. Dice, el que está además a la diestra de Dios, está a un lado del Padre, está a un lado del Padre Dios. Y que también, oigan bien, el que también intercede por nosotros. Entonces algo que está haciendo Jesús en el cielo ahorita por la eternidad es que está intercediendo, en otras palabras, rogando por nosotros, pidiendo que tengamos oportunidades, dándonos chances, buscando con el Espíritu Santo convencernos de esos caminos pecaminosos que tenemos para que los dejemos, los aborrezcamos y queramos ser más santos, convenciéndonos de amar más y ser menos egoístas, dándonos sabiduría en las finanzas, etcétera, etcétera. Entonces, tal vez para ti es una palabra nueva, tal vez ya es muy conocida, pero si eres alguien nuevo y no has escuchado la palabra intercesión, quiero explicarte y darte la definición de qué significa esta palabra. Oigan bien, interceder viene del latín, que es la acción de hablar en favor de alguien para librarlo de un problema. Interceder es hablar en favor de alguien, o sea que Jesús está hablando en favor tuyo para librarte de problemas. Todos los problemas que has vencido en esta vida ha sido gracias principalmente a que Jesús ha hablado a favor tuyo, abogando a tu favor para ayudarte a librarte de esos problemas. Y vean, dice, es la acción de hablar en favor de alguien para librarlo de un problema o para procurarle el bien. Todo el bien que has recibido en esta vida, todo el bien, ha sido gracias a que Jesús ha intercedido ante el Padre para que tengas ciertos bienes que has recibido. Entonces, detrás de toda bondad, hay alguien que estuvo orando por ti, empezando por Jesús. Y la palabra dice, y un intercesor, oigan bien, es una persona que toma el lugar de otra, o sea, Jesús toma tu lugar, o que suplica en el caso de otra persona. Cuando tú y yo oramos por otras personas, estamos intercediendo y nos estamos comportando y estamos actuando como lo es Jesús. Y Jesús se agrada en eso porque Él quiere que seamos imitadores de Él. Entonces, cada vez que tú oras por otros, te estás pareciendo mucho a Jesús. Y una de las metas del cristianismo es que cada día te parezcas más a Jesús. Interceder, en otras palabras, es ponerte en el lugar de los zapatos de otro. Entonces recuerda, detrás de cada problema que has obtenido, victoria, éxito, sanidad, tentación que has vencido,
Este, cosas que has obtenido, ha estado Jesús involucrado y personas orando también. Entonces, para iniciar esta predicación de lleno, quiero que quitemos un poco, que desinflemos un poco el ego, porque miren, al ser humano le pasa algo interesante. O tiene la autoestima hasta el suelo. Estaba escuchando a mi sobrino ese día, algo que me dio un montón de risa. Él estaba haciendo como una plática imaginaria, ¿no? Y él decía, hola autoestima, ¿cómo estás? Un gusto verte. Y le dice, oye autoestima, ¿y por qué eres tan pequeñita? Entonces él sabía que estaba platicando con la autoestima, pero dijo, ¿por qué eres tan pequeña? Entonces hay muchos que tienen su autoestima muy, muy pequeña. Y hay otros que que apenas van a dos, tres cursitos de motivación, les salen dos bien, tres cosas, toman dos, tres buenas decisiones, se les sube el ego, nivel full. Entonces, para iniciar necesitamos aterrizarnos, no somos ni más ni menos, somos lo que Dios permite que seamos. Y entonces vamos a bajarle un poco a nuestro ego. En Deuteronomio 9:1, versión NTV, dice algo muy impactante. El pueblo de Dios está a punto de entrar a la tierra prometida, a la tierra de sus sueños, a lo que tanto soñó. Imagínate que tú estás estando por entrar al trabajo que siempre quisiste, a la novia que siempre quisiste, al esposo que siempre quisiste, al sueño que siempre tuviste, que estás a un paso de entrar. Y vean lo que dice. Escucha Israel, estás a punto de cruzar el río del Jordán para tomar posesión de esa tierra que pertenece a naciones más grandes y más poderosas que tú, que viven en ciudades con murallas que llegan hasta el cielo. Los habitantes son altos y fuertes, son descendientes de los famosos gigantes y por ahí dicen, ¿quién puede enfrentarse a ellos? Entonces el pueblo de Israel estaba a punto de tomar algo que era más fuerte, más grande, en pocas palabras, inalcanzable, que solo podía alcanzar con la ayuda de Dios. Y dice, sigamos, dice, pero quiero que reconozcas hoy que el Señor tu Dios va a ir delante de ti y va a conquistar a esas cosas difíciles, más grandes, más fuertes que tú, va a destruirlos. Él los va a conquistar rápidamente para que tú lo tomes lo que Dios te ha dado. Después, oigan bien, que el Señor tu Dios haya hecho todo esto por ti, que todo lo complicado, lo que soñaste ya lo tienes y Dios lo hizo por ti. Oigan bien, dice, no digas en tu corazón, no digas en tu corazón, el Señor nos ha dado esta tierra porque somos muy buena gente. No es así. Es por la perversión de las otras naciones que Él las quita de tu camino. No es que seas tan bueno o que tengas tanta integridad, que estás a punto de obtener la tierra, que te has esforzado demasiado. Sí, con esfuerzo se obtienen cosas, pero no puedes obtener esfuerzo si Dios no te da la fuerza para tener esfuerzo. Al final la gloria es de Dios. Entonces, sigamos, dice, no es que seas tan bueno, que tengas tanta integridad, que estás a punto de obtener lo que tanto deseabas. El Señor tu Dios es el que lo va a hacer. Dice, y va a cumplir el juramento que le hizo a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces son por dos razones, porque Dios es bueno, más bueno que tú, y por su bondad es que obtienes todas esas cosas. Y por otra razón, porque era un juramento que le había hecho a Abraham, a Isaac y Jacob. Entonces todo lo bueno que tú obtienes es uno, porque Dios es bueno, su misericordia es para siempre, y dos, porque Dios se acuerda de Jesús que murió por ti y que está intercediendo por ti. El pueblo de Israel iba a obtenerlo, oigan bien, porque Dios es bueno, no porque ellos sean buenos, y por la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y Jacob. Nosotros obtenemos cosas porque Dios es bueno y por su Hijo Jesús. Sigamos. Debes reconocer que el Señor tu Dios no te da esta tierra porque seas bueno, no, porque tú eres un pueblo terco. ¿Quién ha sido terco? Yo, tú, y el que diga que no, eso es mentiroso. Dice, recuerda, y no, antes de volverte cristiano, ¿cómo eras? Y aún como cristiano luego somos más tercos y necios y rebeldes. Y vean, el pueblo de Israel representa muchas veces nuestro corazón. Vean, ponte ahora sí esta playera como que es también para ti, no solo para el pueblo de Israel. Dice, recuerda y no olvides cómo hiciste enojar al Señor tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de Egipto hasta ahora. Vives rebelándote constantemente contra Él.
Hasta en el monte del Sinaí le provocaste tanto enojo que estaba a punto de destruirte. Y este momento nos resta, esta parte de Deuteronomio está refiriéndose a la historia cuando Moisés subió arriba al Sinaí a platicar con Dios, a escribir los famosos los 10 mandamientos, y de repente Moisés escuchó ruido y la gente abajo, como Moisés demoró, la gente ya había hecho un becerro de oro y su estatua y estaban cantando y bailando y haciendo pachanga y poniendo reggaetón y estaban ahí diciendo, este becerro, este que hicimos es nuestro Dios, Él nos sacó de Egipto, Él es el mero mero. Y entonces imagínense, qué aborrecible. Y Aarón, que era el encargado, el que quedó a cargo del pueblo, él se los construyó y hasta estaba dirigiendo la reunión y el culto y las alabanzas. Estoy dirigiendo para que la gente que creyera que creyera esas tonterías. Entonces Moisés bajó y obviamente Dios le dijo, Moisés, está mal el pueblo, qué pronto se ha apartado de mí. Miren, realmente luego rápido nos apartamos de Dios, nos desenfocamos, nos distraemos, nos clavamos en la chamba, en nuestro egoísmo, en nuestra enfermedad, en nuestras broncas y descuidamos un montón de cosas que debemos hacer para el Señor. Y así le pasó al pueblo de Israel, así te pasa a ti y a mí. Y por su bondad y por Jesús es que no nos va tan mal. Qué bueno Dios. Obvio, no hay que acomodarnos ni abusar de la gracia, sino esforzarnos y cada día buscar ser mejores. Entonces sigamos con la historia. Dice que cuando vio eso, Moisés bajó y que el Señor estaba a punto de destruirlos, diciendo, no, ¿cómo crees? Incluso Aarón y Moisés se puso a orar por ellos. No, Dios, por favor, perdónalos, acuérdate que son rebeldes y tercos, dales otra oportunidad, por favor, te pido por Aarón, dale otro chance, por favor, te lo ruego. Mira, es que si los destruyes, la gente va a decir, ah, lo sacó de Egipto para destruirlo en el desierto, dales otro chance, piensa, acuérdate que hiciste una promesa a Abraham, a Jacob, a Isaac, recuerda la promesa que tienes, que hiciste a ellos. Y Dios ya no destruyó al pueblo, ya no destruyó a Aarón y le dio otra oportunidad. Entonces aquí vemos que la oración hace que no seas destruido, que no pierdas tantas cosas, que no te vaya tan mal, que aún después de que la riegues, Dios tenga misericordia. Entonces, cuando tú oras por otro, por ejemplo, un familiar, piensa en tus familiares, amigos, vecinos, maestros, compañeros de trabajo, que no son cristianos. Y cada vez que tú oras por ellos, obviamente su conducta va en camino a la destrucción, pero cada vez que tú oras por ellos, Dios les da otra chance, otra oportunidad, le da más tiempo. Y si por ese error iban a tener 100 consecuencias, gracias a la oración tuya, ya nada más tienen 2 o 3 consecuencias o no les va tan mal. Entonces tus oraciones, mis oraciones son importantísimas, porque así como Moisés oró por ellos, ya gracias a la oración de Dios, no murieron. Aarón no murió porque ya estaba planeado que iban a morir, que iban a ser destruidos, pero él se puso en medio de la destrucción, se puso a orar e impidió que pasaran muchas cosas. Mira, y si hoy tú y yo estamos vivos, es porque Jesús se puso en medio para que tú y yo hoy siguiéramos vivos y siguiéramos con esperanza, con fe y teniendo chance de todavía arreglar nuestra vida el tiempo que nos resta. Entonces vemos que la oración, la intercesión salva a mucha gente. De la misma manera, la oración te ayuda a que tengas victorias. Cuando tú oras por otros, haces que tengas victorias. Cuando tú oras por otros, puedes lograr que las personas puedan tener victorias. Miren, en Éxodo 17:1 dice así: así que Moisés le ordenó a Josué: escoge algunos hombres para que puedan salir a pelear contra el ejército de Amalat. Mañana yo estaré en la cima de la montaña sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército. Entre tanto, Moisés y Aarón subieron a la cima de la colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara con su mano, los israelitas vencían, pero cuando él la bajaba, ellos perdían. Pronto se cansaron tanto los brazos que ya no podían sostenerlo en alto, así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés y sostuvieron las manos en alto
y así se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol y ya pudieron vencer. Entonces salió a pelear Josué y Moisés alzó las manos y mientras Moisés alzaba las manos, vencían, pero cuando Moisés empezaba a bajar las manos, empezaban a perder y dio sus otros a dos hombres que alzaron sus manos, que lo mantuvieron así, y entonces ya pudo obtener victoria el pueblo de Dios. Entonces, levantar las manos, mantener las manos alzadas, muchas veces cuando oramos alzamos las manos, ¿no? Entonces, es una señal de oración. Entonces, detrás de cada victoria hay gente que estuvo orando por ti. Por eso es importante cuando, oye, voy a hacer un examen de la escuela, ora por mí. Entonces, como gente que está orando y tú estás peleando en el examen y esa gente al estar orando te está otorgando victorias, Dios, que te acuerdas de las respuestas, que de repente te acuerdas de lo que estudiaste, que ya no te pusiste tan nervioso, que te sientes más seguro, o vas a buscar un trabajo entonces o vas a predicar o vas a tocar en un concierto. Oye, oren por mí, porque eso representa que la gente que esté orando por ti representa a gente que te puede dar victoria. Entonces, tal vez muchas veces hemos fracasado tanto porque no hay gente detrás de nosotros que está orando. Y a pesar de eso luego vencemos porque hay alguien que sí está orando. Aunque nadie no orara, Jesús sí está orando. Aunque ni tú oraras, Jesús sí está orando. Pero es importante eso. Por eso es importante en la iglesia, porque así sabes que estás orando tú, que está orando Jesús y que hay gente que está levantando tus manos y está orando a tu lado. Entonces, detrás de todas las victorias que has obtenido, todas hay gente que está orando, empezando por Jesús y empezando por otros creyentes que han orado por ti. Detrás de cada sanidad también hay oración. En Números 12:1, Moisés se casó con una mujer llamada Cusita. Su hermana Miriam y Aarón otra vez, empezaron a criticar a Moisés. Según los historiadores dicen que era una morenita. Entonces empezaron a criticar a Moisés cómo se casó con ella, empezaron a murmurar cómo escogió a esa mujer. El caso que se enojaron y dijo Aarón y su hermana, ¿y por qué tenemos que obedecer a Moisés? ¿A poco solo Dios le habla a Moisés? También nos puede hablar a nosotros. ¿Para qué a Moisés? Y dice así en Números 12:4, el Señor escuchó las murmuraciones y las quejas y las críticas. Cada vez que tú te quejas y criticas, Dios te escucha. Así que el Señor llamó de inmediato a Moisés, a Aarón y a Miriam y les dijo, vayan los tres al tabernáculo, perdón, y fueron. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo y llamó a Aarón y a Miriam al frente. Y el Señor le dijo, les voy a decir algo. Si hubiera profetas entre ustedes, yo les hablaría por medio de sueños y visiones, pero con Moisés no es así, porque yo confío en él. Yo a él no le hablo por sueños, por visiones, yo le hablo a él cara a cara, con claridad y no con acertijos, cara a cara. Él ve al Señor como es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor en criticar a Moisés? Y el Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. De repente le cayó una lepra a María. A Miriam, perdón. Le cayó una lepra terrible. Y Aarón dice, no, mira cómo está su cara. Moisés, Moisés, por favor, ora por ella. Y ya Moisés oró. Lo que la Biblia dice son de las oraciones más chiquititas del Antiguo Testamento. En número 12:13 dice, entonces Moisés clamó al Señor y dijo, Señor, te suplico que la sanes. Dios escuchó la oración de Moisés. María tuvo una especie de corrección, un cierto castigo, pero al final Dios la sanó de esa lepra que había sido consecuencia de andar de criticona, de murmuradora, de metiche, y creyendo que podía tumbarle el puesto a Moisés. Entonces, ya vimos que la oración de Moisés ayudó a que ella sanara. Entonces, las oraciones de nosotros por los enfermos ayudan a que ellos sanen. Algunos sanan rápido y algunos demoran como María, que fue un cierto castigo de poco tiempo y después sanó. Pero si Moisés no hubiera orado, ella se hubiera quedado con la enfermedad. Entonces, detrás de tantos enfermos que hay en el mundo, si todos los cristianos oráramos por todos los enfermos, seguido oraron, habría menos enfermos. Detrás de cada conversión hay oración.
Jesús dijo en Juan 17:20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús, antes de morir en la cruz, hizo una oración que viene registrada en Juan 17:20, una oración larga, y en esa oró por nosotros. Dijo, Padre, líbralos del mal, por el valor ya creyentes, líbralos del mal, protégelos del maligno. Entonces, cada vez que tú ves una tentación, cada vez que tú te libraste de un accidente, de un ataque demoníaco, es porque Jesús en algún momento oró esto, líbralos del mal, protégelos. Hay una protección de Dios por cada uno de nosotros, porque Jesús oró en el huerto por todos los que creeríamos. Y si a eso le sumas otros creyentes que estén orando por ti, y aparte tú orando diariamente, Padre, líbranos del mal, líbranos de tentación. Estás teniendo tres protecciones. Y acuérdense, cordón de tres dobleces no se rompe tan fácil. Entonces, si está Jesús orando, si está otras personas orando, la iglesia, tus amigos cristianos, tus hermanos en la fe, y si estás tú orando, te vuelves una persona casi, casi indestructible, fuerte y poderosa en Cristo. Muchos cristianos son debiluchos. ¿Por qué? Porque uno, ni oran ellos, ni se llevan con otros cristianos, ni van a la iglesia. Entonces la única oración que los mantiene es la de Jesús, y esa oración los mantiene vivos y viviendo, pero no es la voluntad de Dios que viva nada más de eso, porque Dios nos mandó que oremos nosotros también, que seamos responsables por nuestra vida espiritual y que busquemos y estemos cerca de otras personas que nos amen y que también estén orando por nosotros. Entonces, sigamos. Después que oró Jesús por nosotros, también oró por los siguientes, por los que habían de creer. Obvio, cuando oró esto, nosotros no éramos sus discípulos. Cuando oró por los que habían de creer, somos nosotros. Jesús oró antes, muchísimo antes, por nosotros los que íbamos a creer. Y todas esas personas que se van a volver cristianos, Jesús ya oró por ellos para cuando se conviertan. Entonces, que tú te hayas vuelto cristiano, no es porque tú un momento decidiste y todo, sí, sí, eso ayuda, es parte de, pero que tú te hayas vuelto cristiano es porque Jesús oró por ti hace muchísimo tiempo para que algún día creyeras. Y porque Jesús está en el cielo orando por ti. Entonces, detrás de cada conversión hay una oración. De las conversiones más impactantes que hay en la Biblia es la conversión de Pablo o Saulo. El primer mártir de la iglesia cristiana del Nuevo Testamento fue Esteban. Era una persona que dicen que hasta su rostro, cuando lo veían, parecía un ángel. Humilde, su trabajo era limpiar mesas, sabía la Biblia como un maestro de la ley, como un teólogo. Así que si tienes en la iglesia un trabajo sencillo, no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque Esteban era una persona súper preparada para hacer algo como repartir comida en las mesas. Entonces, todas las cosas que hace Dios para Dios son grandes, por eso te pide que tengas mucha preparación, que le eches ganas y que no te conformes. No necesitas ser predicador para que seas un estudioso de la Biblia. Simplemente, aunque barrieras nomás en la iglesia, debes de estar empapado y cada día aprender más de Jesús, etcétera, y etcétera. Porque para todo lo que haces para Dios, nada es pequeño, todo es importante y todo es grande para Él. Porque lo haces por Él y para Él. Entonces, Pablo es una persona, le voy a leer un poquito de quién era Pablo, antes de que se volviera cristiano. En Hechos 7:58, oigan bien, después de que mataron al primer mártir Esteban, que su rostro parecía de ángel, un tipazo lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, de inteligencia, de humildad, etc. Dice, después de que arrastraron a Esteban fuera de la ciudad, lo comenzaron a apedrear. Sus acusadores le quitaron las túnicas, una vez muerto le quitaron sus túnicas, sus ropas, sus playeras, y la pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Así como los cazadores coleccionan cabezas y las tienen pegadas ahí en su casa, a Saulo le llevaban la ropa de los cristianos muertos para la colección. Así que el coleccionista de ropas de cristianos muertos, ¿no? Para un asesino en serie, ¿no? De cristianos y que guardaba, hasta se me ocurrió una película, guardaba la ropa de las personas que asesinaba. Entonces era Pablo un asesino en serie. Entonces, Saulo o Pablo estaba aferrado, tenía un odio brutal por los cristianos, los aborrecía. En Hechos 8:1 dice, Saulo fue uno de los testigos que estuvo totalmente de acuerdo de que mataran a Esteban.
E incluso dice, ese día comenzó una ola de persecución terrible para la iglesia de Jerusalén y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Y Saulo, oigan bien, iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia, quería erradicar a los cristianos. Iba de casa en casa y sacaba a los cristianos arrastrando a los hombres, a las mujeres, no le importaba si eran hombres, mujeres, él arrasaba parejo. Y después los metía a la cárcel y si podía los mataba. Saulo continuaba amenazando y matando a los seguidores del Señor. Entonces fue hasta el sumo sacerdote porque estaba furioso y los amenazaba con matarlos. Entonces pidió a los sacerdotes cartas que le dieran un permiso especial para ir a la ciudad de Damasco, ir a las sinagogas o los lugares donde se reunían todos aquellos que siguieran la enseñanza de Jesús y llevarlos presos y encerrarlos en Jerusalén. Posteriormente este Pablo, Saulo, en Hechos 9 relata su conversión. En Hechos 7 relata su conversión. Entonces, la conversión de Saulo. Entonces Saulo después conoce a Jesús, se vuelve cristiano, puedes leer la Biblia en Hechos, su conversión, se vuelve cristiano, su vida cambia totalmente y se vuelve de los más grandes cristianos que ha habido. Fue el misionero más grande que tuvo la iglesia en sus inicios. De la Biblia que tú lees, del Nuevo Testamento, él escribió 13 cartas, 13 libritos de los que tú ves en el Nuevo Testamento fueron escritos por él. E incluso, gracias a su conversión, él fue llamado el apóstol de los gentiles. ¿Qué quiere decir los gentiles? Todos aquellos que no eran judíos, o sea, tú y yo, los mexicanos, los chinos, los europeos, los chilenos, todos esos que no somos judíos. Pablo fue nombrado a predicarle a todas esas personas que no eran judías. En esa época pues se le predicaba el cristianismo primeramente a los judíos y Pablo dijo, ok, no solo va a ser a los judíos, sino a todos aquellos, no sean judíos, lo que sea, para todos hay salvación en Cristo Jesús. Entonces Pablo fue encomendado, después de su conversión, a que le predicara a todos los que no son creyentes. Obvio, también judío, lo que sea, pero era su especialidad, tú y yo. Dice así, en Hechos 26, 17, dice Pablo, ahora yo te envío para que abran los ojos de los gentiles, o sea, de los no judíos, tú y yo, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la autoridad y la potestad de Satanás a la de Dios, y para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, gracias a personas como Pablo, y Jesús, obvio, hoy en día tú ya no estás en tinieblas, sino ya estás en luz, ya no le perteneces a Satanás, le perteneces a Dios, tus pecados han sido perdonados por creer en Él y ahora eres santificado, apartado para Dios. Entonces la conversión de Pablo fue algo impactante, ayudó muchísimo al cristianismo, fue un asesino de cristianos y después ayudó a muchísimos cristianos. Entonces, este espacio te lo quiero dedicar a ti que tienes un hermano, una mamá, un papá, un primo, un vecino, un familiar, un amigo, a una persona que tú dices ya es caso perdido. Mira, no sé qué tan perdido esté, pero Jesús vino a rescatar lo perdido y no sé qué tan perdido esté, pero dudo que esa persona de la que tú conoces mate cristianos. Entonces, si Dios perdonó a un matador de cristianos, un asesino en serie de cristianos, ¿crees que Dios no pueda perdonar, convencer, ayudar y cambiar a tu amigo, a tu papá, a tu hermano, a tu vecino? Si te cambió a ti, también lo puede hacer en ellos. Debes de creerlo. Entonces, te animo a que hoy te acabes con fe, que medites quién es la persona más difícil que tú crees que ya no tiene salvación, que ya es caso perdido, y que creas que esa persona va a ser convertida, que esa persona puede ser cambiada, que esa persona puede ser transformada, como de la misma manera que Dios transformó a Pablo. Te animo a creerlo, te animo a orarlo. Y miren,
Cuando Pablo, pero es algo importante, cuando Pablo iba en lo más grande matando cristianos, le dieron cartas, haz de cuenta que yo estaba como que su plan, su momento de altivez, de autoridad, de dominio para poder hacer cosas que él anhelaba, entonces haz de cuenta como que en su punto alto es cuando vino su conversión. Entonces, tal vez esa persona que tú estás pensando que es muy difícil y complicada, está en un punto insoportable. Ahí te tengo unas promesas. En Proverbios 16, 18, oigan bien lo que dice. Antes del quebrantamiento, antes de que caiga a los pies de Jesús, dice, es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Entonces, cuando más alto esté, cuando más peor esté, significa que está pronto a caer. Entonces, no te espantes, ni te agüites, ni digas, ay, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a pasar? Cuando más esté, es más probable que caiga. Sigamos, vean, Proverbios 11:2. Después del orgullo viene la humillación. Cuando más orgulloso esté, más altivo esté, más ateo esté, más blasfemo esté, más adicto esté, más adúltero esté, es que está pronta su conversión. Después del orgullo viene la humillación. Entonces ya vimos que después de la soberbia extrema, la locura extrema, viene el quebrantamiento, después del orgullo extremo viene la humillación y ahí viene lo bueno. En Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Entonces cuando esa persona esté quebrantada y humillada, dice la Biblia que es un sacrificio perfecto para Dios y que Dios no lo va a despreciar, lo va a aceptar, lo va a recibir sin importar lo que era, lo que fue o lo que es. Dios lo va a tomar como un sacrificio, decir, te agarro quebrantado, te agarro humillado y te voy a levantar y te voy a restaurar. En Salmo 93 dice, tú Dios vuelves al hombre hasta que es quebrantado y después le dices, conviértete. Una vez que es quebrantado ya escucha la voz de Dios, porque cuando está en su soberbia sus oídos son de metal. Tú le hablas de Dios, el Evangelio, le rebotan, pero cuando llega el quebrantamiento se le destapan los oídos y ahora sí, Dios, la Biblia, la oración, ¿a qué hora hacer la reunión? ¿A qué hora ir a la iglesia? ¿Puedes orar por mí? Porque el quebrantamiento rompe aquello que no nos dejas escuchar de Dios, que no nos deja ver. Le quitan las escamas de nuestros ojos para que podamos ver lo que no podemos ver. Aclaro, que una persona sea quebrantada y humillada es doloroso, ¿eh? Tal vez tú antes de conocer a Cristo fuiste quebrantado, humillado, o tal vez tú estás pasando por un momento de quebrantamiento o humillación. Miren, es muy doloroso, es horrible, es de lo peor que te puede pasar. Y más si es un familiar o alguien que ama y ves que cada día está peor, 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 más necio, más rebelde, más terco, peor, 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 peor. Y te duele ver cómo va en decadencia, te sientes que te mueres por dentro, ver la impotencia que puede cambiar su vida, mejorar y que va de mal en peor. Pero miren, el camino al quebrantamiento y la humillación es doloroso, pero tiene frutos. Y créeme, ten paz y ten ánimo. Cuando esa persona llegue quebrantada y humillada a Dios y Dios la levante, va a decir como dice el Salmo 119, 71. Bueno me es haber sido humillado, porque así aprendí a obedecerte, Dios. Y va a estar contento, va a sufrir y todo, pero después de eso va a valer la pena. Miren, el Salmo 119, 71 se lo voy a leer en varias traducciones para que si tú estás siendo quebrantado te animes y si alguna persona familiar o alguien que tú amas está siendo quebrantado y te esté doliendo o todavía va a pasar por todo eso y te va a tocar ver cómo va a ir en decadencia y cada día peor, tú en vez de agüitarte recuerdes estas palabras y digas después de que pase todo eso va a estar bien y se va a sentir mejor y es necesario y vale la pena que sufra ahorita un ratito a que sufra toda la eternidad. En Salmos 119, 71 en varias versiones vean lo que dice. Me hizo bien haber sido afligido, porque así alcancé a conocer los decretos de Dios. Otra versión, fue bueno que yo sufriera tanto, porque así aprendí tus leyes, Dios.
Me convino que me hayas castigado, Dios, porque así aprendí tus estatutos. Estuvo bien que me hicieras sufrir, porque así entendí tus enseñanzas. El sufrimiento me hizo bien, porque eso me hizo que prestara atención a tus decretos, porque antes andaba tan ocupado. Pero ahora que me quebró el negocio, ya tengo tiempo para ir a la iglesia los domingos. Entonces vean todas esas traducciones, vean lo que dice. Me hizo bien, me fue bueno, me convino, estuvo bien, me hizo bien y bueno es. 6 traducciones que todas concuerdan que fue bueno el quebrantamiento y la humillación, porque después de todo eso vino conocer a Dios y acercarse a Dios y abrazar a Dios. Entonces, hay esperanza para aquellas personas que tú ves complicadas, que ves difícil. Y la pregunta es, ¿cómo se convirtió Pablo? Uno, Jesús oró por los que habían de creer. Ahí está la primera oración. Número dos, él una vez que vio a Dios, oró. Acuérdense, son 3 las oraciones. Y número 3, personas oraron por él. ¿Quiénes oraron por él? Si mataba a los cristianos. ¿Qué les dijo Jesús a los cristianos? Recuérdenlo, en Mateo 5:43, oigan bien, ahí está el secreto de la conversión de Pablo. La tercia que lo doblegó. Estaba resistiendo a Jesús, al Espíritu Santo, se estaba resistiendo él, pero ya cuando se unió el combo de Jesús, él y las personas, ¡puc!, se quebró. En Mateo 5:43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, ama a vuestros enemigos, bendice a los que te maldicen, haz bien a los que te aborrecen y ora, oigan bien, repite, ora por los que te ultrajan y persiguen. Pablo estaba ultrajando, estaba siendo el enemigo de la iglesia, estaba persiguiendo a los cristianos de una manera terrible, amenazándolos, todo feo. Y Dios, que le dijo a todos esos cristianos que le estaba Pablo haciendo eso, es perdónalo, ora por él. Entonces todos los cristianos que le hizo tantas cosas obedecieron a Jesús, que Jesús les dijo, yo te pido que ores por tus enemigos, por los que te persiguen, por los que te ultrajan. Oraron por Pablo y Pablo no pudo resistir a la oración de ellos y acabó volviéndose un cristiano y un líder impresionante. Entonces, ora por tus enemigos, porque probablemente esos enemigos tuyos sean unos cristianos de nivel full. Los que más mal te caen, los más blasfemos, los que te han hecho mucho daño, al orar pueden volverse unos cristianos excelentes, que después te van a ayudar mucho, porque así como Pablo hizo mucho daño a la iglesia, gracias a la vida de Pablo hizo mucho bien a la iglesia, tanto que hasta hoy en día tenemos 13 libros escritos por él, que nos ayudan tanto y que siguen ayudando a la iglesia por los siglos de los siglos. Y ya por último, recuerden que Jesús fue lo que hizo cuando estaba en la cruz. En Isaías 53:12 es una profecía de la muerte de Jesús, que ya se cumplió, obvio, porque Jesús ya murió. Dice, por tanto, yo lo daré parte con los grandes, hablando de Jesús, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores. Acuérdense, dice en la Biblia, maldito aquel que es colgado de una cruz. Y Jesús fue colgado de una cruz para hacerse maldito y cargar tus maldiciones y darte a ti bendiciones. Toda maldición, toda brujería, todas esas cosas cayeron sobre Jesús para que tú seas bendecido. Acuérdense, intercesor es ponerte en el lugar de otra persona. Él se puso en tu lugar. Tú deberías estar en la cruz, yo debería estar en la cruz, pero Jesús se puso en tu lugar. Y vean, ahí no acaba la historia. Habiendo él llevado el pecado de muchos. En la cruz llevaba tus pecados, mis pecados y los de toda la humanidad. Oigan bien, y orando por sus transgresores, o sea, tú y yo, intercediendo por los pecadores y orando a favor de nosotros.
Jesús en la cruz del Calvario, cuando tú ni creías, ni lo amabas, ni le servías, estabas pensando puras perversiones y tonterías y adicciones, vanidades, flojera y religiosidad. Jesús estaba orando por ti. Jesús estaba viéndote en el futuro. Jesús estaba disfrutando el fruto de su aflicción. Y la oración de Jesús se cumplió en que hoy en día tú eres cristiano. Ahora Jesús quiere que tú sigas sus pisadas, que ores por otros para que mucha gente sane, para que mucha gente no tenga tantas consecuencias y para que mucha gente conozca a Jesucristo, aun incluso los más difíciles. Dios te bendiga. Gracias, Jesús. Y vamos a orar. Jesús, gracias por orar por nosotros, Señor, cuando menos lo merecíamos. Gracias por orar antes de la cruz, gracias por orar cuando estabas en la cruz y gracias por orar hoy en día en el cielo, Señor. Pudiendo hacer otra cosa en el cielo, Señor, sigues orando por nosotros, sigues fiel, sigues constante, sigues aferrado a que un día estemos contigo en el cielo. Tú sabes nuestra necesidad de oración. Gracias cuando no hemos orado y tú has orado por nosotros. Permítenos, Jesús, ser más como tú, cada día orar más, cada día orar por otros como tú oras, tener más amor por los que nos rodean, Señor. Gracias por librarnos de tantas cosas. Gracias, Dios, por cada persona que oró por nosotros antes de volvernos cristianos. Gracias por cada amigo, vecino, familiar, iglesia de Veracruz o músico que estuvo orando por nosotros, Señor. Le damos las gracias, Señor, y hoy queremos seguir sus pisadas, Señor. Orar por más para que mucha gente te conozca como Señor y Salvador. Dale ánimo y esperanza a aquellos que tienen un familiar o alguien conocido indomable, rebelde, como Pablo, que pueda creer que si lo hiciste con Pablo, lo puedes hacer con otras personas. Y gracias por habernos doblegado. Ayúdanos a cada día a ser menos tercos y menos rebeldes. Gracias porque a pesar de que somos infieles, tú eres fiel. Porque a pesar de que somos luego tercos y rebeldes, por tu bondad nos das tantos beneficios. Por el recuerdo de Jesús nos otorgas tantas bendiciones. Gracias, permítenos amarte más y cada día ser más como tú, cada día pecar menos y amarte más. En Cristo Jesús. Amén y amén.